Primero que todo, agradecerles a todos los que están aquí por haberse tomado el tiempo de venir y pues conocer un poco sobre este tipo de cosas, estas iniciativas que creo que pues son tremendamente útiles y total y completamente prudentes desarrollar. Tal vez ahí indicar que de cierta forma los problemas sociales, los problemas ambientales, los problemas económicos que se suscitan en un territorio en mucho pueden deberse a una planificación del territorio inadecuada. Entonces, iniciativas como estas pues van en la línea de mejorar esta situación. Deseo invitar, voy a proceder primero a nombrar a las personas que nos van a acompañar aquí en la mesa, y voy a hablar un poquitito sobre sus atestados y ya posteriormente los distinguidos participantes se pueden incorporar. Primero que todo, pues la persona que nos acaba de hacer la presentación, la geógrafa Nuria Chavarría, ella es licenciada en Geografía con especialidad en Ordenamiento Territorial y tiene experiencia de alrededor de 12 años en la función pública. Ella ha estado encargada de liderar diversos procesos de modificación e implementación de normativa. Se ha desempeñado como colaborador en proyectos de la implementación de acuerdos internacionales en materia de calidad ambiental en la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental. Sin embargo, la mayoría del tiempo que ella se ha desempeñado en la función pública ha sido en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y en la actualidad ella se desempeña como la jefatura del Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica. También nos va a acompañar en la mesa la licenciada Gabriela San Román Aguilar. Doña Gabriela cuenta con 20 años de experiencia en temas estratégicos ambientales, municipales, político-legislativos y ella pues tiene una licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica y es egresada del INCAE y de Fundepos en temas relacionados con transformación estratégica e investigación y sostenibilidad. Dentro de la experiencia laboral que tiene doña Gabriela, se encuentra como consultora en temas ambientales, urbanísticos y ha participado como parte de grupos consultores encargados de la elaboración de planes reguladores. Por ejemplo, el plan urbano de Quepos, el plan costero de Espadilla de Quepos, el plan costero de Cañaza de Puerto Jiménez. También ha estado involucrado en la elaboración de propuestas de del manejo de humedales naturales, particularmente del Parque Nacional Palo Verde, así como la elaboración de estudios para atender la problemática de la zona de alta intervención en los consejos nacionales, como el Consejo Regional del Área de Conservación de Guanacaste, que lo presidió, dicho sea de paso, el Consejo Nacional del Sistema de Áreas de Conservación. Ha sido también asesora parlamentaria del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa y ha participado en seguimiento y análisis de proyectos de ley y ha elaborado estrategias de comunicación para acercamiento de fracciones legislativas, gobierno y partes interesadas. También en esta mesa nos acompaña la ingeniera Silvia Valentinucci Núñez. Ella es ingeniera civil con grado de máster en planificación urbana y regional. Tiene aproximadamente 20 años de experiencia. Se desempeña en este momento como especialista en planificación urbana para el proyecto de transición para una economía verde urbana, proyecto que está siendo ejecutado por la Organización de Estudios Tropicales y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Experiencia profesional que conviene destacar en este caso es que fue directora de gestión integrada del territorio para el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. También es investigadora para el Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible, donde, entre otras cosas, desarrolló experiencia en la formulación de planos reguladores. Y también es docente en la Maestría de Gestión Ambiental y Ecoturismo de la Universidad de Costa Rica y del Programa de Educación a Distancia del Instituto Lincoln de Políticas del Suelo. En esta mesa también nos acompaña el ingeniero Jonathan Agüero Valverde. El ingeniero Agüero es ingeniero civil con grado de doctor en Ingeniería Civil con énfasis en transportes y estadística. El doctor Agüero es catedrático de la Universidad de Costa Rica, investigador del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible de la Escuela de Ingeniería Civil
y además es director del Departamento de Transportes de esa misma escuela. Desarrolla investigaciones en externalidades del transporte, tales como choques, congestión y emisiones, además de trabajos en el área de transporte público y estadística espacial. Además, participa a nivel internacional como miembro del Comité de Métodos Estadísticos de la Junta de Investigación de Transportes, de la Academia de las Ciencias de Estados Unidos y miembro del Comité Editorial de Revistas Científicas. Finalmente, nos acompaña en la mesa el señor Horacio Alvarado Bogantes. Don Horacio es ingeniero agrónomo con grado de magíster en Planificación y Desarrollo Local. Él ha trabajado para el Ministerio de Hacienda como perito, ha sido docente en ciencias agrarias y ha sido alcalde por un periodo del 2007 al 2022. También se ha desempeñado en carrera política como diputado, embajador, miembro y secretario de comisiones, dentro de las cuales se destacan asuntos agropecuarios, reforma al Código Municipal, asuntos internacionales, medio ambiente, gobierno y administración. También ha fungido como presidente de la comisión ad hoc de la reforma del Instituto Costarricense de Electricidad en Telecomunicaciones, así como de la subcomisión del Tratado de Libre Comercio Chile-Costa Rica. También fungió como secretario del directorio legislativo. Así que pues tenemos una mesa con personas de altísima experiencia que en este momento pues es prudente invitarlos para que nos acompañen. Pueden pasar, por favor. Como quieran, no hay ningún problema. Tal vez para dar algunas reglas de participación. Cada uno de los participantes tiene 6 minutos para atender o abordar desde ciertos aspectos el tema que abordó doña Nuria. Posteriormente cada uno tendrá 1 minuto de réplica y posteriormente haremos una sesión de resumen para luego abrir el espacio de preguntas. Quisiera iniciar. Don Freddy, disculpe nada más aquí, disculpe que los interrumpa antes de iniciar con este proceso. Les compartimos nuevamente el código QR para que puedan hacernos llegar sus consultas y poder leerlas al finalizar justamente la mesa redonda, así que para que lo puedan activar y puedan hacer sus consultas de manera inmediata. Al frente tendrán su tiempo también para que puedan tener guía sobre las Pero eran 6. Así es, ya viene el número 6. Ok. Bueno, yo quisiera iniciar cediéndole la palabra a doña Gabriela San Román, y si no es, digamos, un compromiso, que ojalá pudiera abordar un poco el tema de la seguridad jurídica relacionada con la planificación del territorio y la integración de la variable ambiental a cómo está en este momento en el país. Bueno, muy buenas tardes de nuevo a los que nos acompañan aquí presentes y en las redes sociales, y a mis compañeros también, todos muy distinguidos. Sí, yo creo que seguimos con el tema de seguridad jurídica como un tema de vital importancia, sobre todo para que haya un buen resultado. Ciertamente, la Ley Orgánica del Ambiente, que es del 95, ya tiene su ratico, nos dice, un artículo muy importante, está ahí como solapadito, pero es muy importante a la hora de tirarnos línea hacia dónde tiene que ir el tema ambiental en el ordenamiento del territorio. Y dice que el Estado debe buscar y definir políticas territoriales donde se regulen los asentamientos humanos, actividades económicas, sociales, desarrollo físicos y espaciales. Y para esto los fines tendrá que ubicar y tener una participación ciudadana en actividades productivas, asentamientos humanos, uso de suelo, públicos y privados, recreativos y uso sostenible en equilibrio con la naturaleza. ¿Y por qué quiero empezar por esto? Porque muchas veces, como lo dijimos anteriormente, el diablo está en los detalles.
Tenemos un artículo 50 también que nos recuerda que es el uso adecuado de la riqueza en un desarrollo sostenible, porque si ustedes ven con el tema del agua, que fue la última incorporación, ciertamente nos dice que debe haber un balance y que el Estado debe garantizar un mejor uso de la riqueza, pero se permite el tema económico y se establece un tema social. Y eso es un desarrollo sostenible, o lo que entendemos como desarrollo sostenible, que no solo crea CETENA, sino que además nos da los parámetros para este ordenamiento de territorio ambiental. Nos dice que debe haber un respeto cultural, histórico y social, proyección de la población, recursos, características ecosistémicas, recursos naturales renovables, no renovables, actividades productivas, agropecuarias, efecto de la actividad humana, fenómenos naturales, diversidad, paisaje e infraestructura. Pues sí, esta es la regla madre de la Constitución ahora. El cuestionamiento es realmente lo que conocemos como IFAS, esa metodología y ese reglamento va a esta base que nos dice la Ley Orgánica del Ambiente, realmente está en el tema de la calidad de vida, de la sostenibilidad, y el decreto 32967 nos lleva hacia esos objetivos, y si realmente estamos promoviendo una seguridad jurídica. Personalmente, nunca me ha gustado el tema de los IFAS, tengo que decirlo, porque sigo creyendo que tiene un alto componente en temas geológicos y deja variables a evaluar, y no como hay uno de sus artículos que habla de tema de arqueología, y eso no es un tema cultural, ¿verdad? Son cosas totalmente diferentes, tema económico y tema social. Y cuando doña Nuria nos hablaba de limitantes, y ella tiene que jugar con lo que hay, ¿verdad? También difiere un poquito en el tema de no tener un reglamento de desarrollo sostenible, lo cual incrementaría una inseguridad jurídica. Les voy a explicar por qué. Porque cuando uno entra a CETENA, en su metodología existente, ustedes vieron todos los componentes geológicos de etcétera, y sí tiene alguna valoración en algunos temas de población, pero no está totalmente ponderado, sigue siendo un tema de temas variables ambientales muy fuerte. Y como hablábamos en la mañana, cuando uno desarrolla una planificación o se hace, no se hace sobre una tabla que han impactado o pueden impactar a futuro. Entonces, qué importante tener un ambiente de desarrollo sostenible, que es ese resumen de esos IFAS, cómo lo voy a implementar en el territorio, esos limitantes en el uso del suelo, en la tierra. Entonces, aprobar unos IFAS sin tener un reglamento de desarrollo sostenible que me dice cómo voy a meter, a aterrizar en la práctica, a ver el tema de las limitantes, porque el reglamento de desarrollo sostenible le va a decir, en esta zona, por estas características ambientales, usted me puede desarrollar esta actividad, pero hasta este punto, o con estas ponderaciones, esos limitantes. Entonces sí, debería estar todo de una vez aprobado, sobre todo, y aquí no quiero tirarle el churuco a doña Nuria, pero es la realidad, los procesos han durado mucho y tienen estudios muy antiguos, hay procesos de aprobación de IFAS que tienen 9, 10 años en proceso, y imagínense lo que es llegar con estudios de hace 10 años a un reglamento de ahora, a interpretar las limitaciones ambientales dentro de un territorio. O sea, esto se nos puede complicar. Y tomando finalmente el tema de la Contraloría, que yo creo que ese informe que bien nos explicaba doña Nuria, ¿por qué es que sale? Creo que la Contraloría iba un poquito más allá y cuestionó si realmente hasta la metodología era la correcta para lo que se quiere. En conclusión, no es que estemos en contra de que se haga una valoración ambiental del territorio. Sin embargo, todavía al día de hoy existen elementos que no tenemos todos claros, no tenemos todavía la oficialización de toda la información como quisiéramos, en caso de temas de fuentes de agua, sigue siendo todavía un tema muy disperso. Tenemos certificaciones de patrimonio natural del Estado que los emite el MINA, el SINAC, más específicamente, donde todavía tenemos imprecisiones a la hora de hacer una planificación,
y no hay un ordenamiento totalmente integrado, como hablábamos en la mañana, que le permita realmente a la SETENA poder hacer una valoración de toda la información oficial que ya tenemos. Y por otro lado, creo que sería importante ya dar un paso adelante, no solo en la simplificación de trámites, que es importante quitar los cuellos de botella de esa metodología, sino que nos replanteáramos a futuro si realmente la metodología de los CIFAS es la correcta, pondera los elementos económicos, sociales, de una manera que vaya acorde con las realidades del ordenamiento del territorio y sobre todo que me vaya a generar esa garantía, seguridad jurídica de que cuando se haga una valoración ambiental después no vengan las inversiones a verse truncadas porque hubo cambios de criterios. Para todos es muy conocido que los procesos requieren de mucho consenso y son sujetos de mucha impugnación, y la fortaleza técnica que lo establece el artículo 16 de la Ley General de Administración Pública, que es nuestra ley madre en el ordenamiento público, dicen que todas las resoluciones tienen que estar acatadas a la ciencia y a la técnica. Y ahí es donde la fortaleza de los procesos, las metodologías, la información es vital para que lo que se llegue a terminar con un producto que es costoso, porque los análisis ambientales son costosos, tengan esa fortaleza y esa realidad con el territorio y no esa desconexión con la gente. Y el Reglamento de Desarrollo Sostenible me parece que es una herramienta que todavía hace falta explorarla y desarrollarla en esa aterrizada de números, porque no se trata solo de ver variables ambientales, es cómo lo llevamos a la realidad de cada cantón. Muchísimas gracias, doña Gabriela. Aquí voy escribiendo un montón de puntos que usted está indicando. Me está haciendo la tarea bastante difícil de hacer resumen, pero ciertamente agradezco muchísimo su intervención. Quisiera en este momento, a raíz de lo que doña Gabriela ha indicado, tal vez si don Horacio nos puede orientar un poquitito con respecto a su experiencia en su paso por el puesto de alcalde en una municipalidad que inclusive pues inició desde hace muchos años con el proceso de desintegración, y bueno, ¿qué experiencias tuvo usted en ese proceso? Muy buenas tardes a todos y todas. Agradecerle al colegio por estas mesas que está haciendo y la posibilidad de que diputados estemos acá para ver si realmente cambiamos lo que tenemos que cambiar. Vamos a ver, creo que la mayoría de los que están aquí son técnicos de diferentes municipales, es así, ¿verdad? Levanten la mano. O sea, todos ustedes están en la casa de esa Big Brother, es así como se dice, ¿verdad? Las reglas cambian. Las reglas cambian. Hay aquí procesos, y lo digo porque voy a basarme como en 3 programas de televisión, creo que son programas, ¿verdad? Ese, donde las reglas cambian constantemente, donde municipalidades iniciaron hace muchos años los planes reguladores y resulta que mes a mes, año a año, cuando cambia la jerarca de la institución, ¿verdad? Entonces, cambian constantemente. Entonces, no puede ser que un plan regulador dure un año. No puede ser que dure 2 años, dura más. Porque las reglas se las cambian a las municipalidades, no las municipalidades se las cambian a la institución. Voy con lo otro, ¿verdad? Y la otra película es Hechos de la Vida Real, soy yo. Resulta que el primer plan regulador de Belén se inicia en el 1995. ¿Y sabe cuándo se aprobó? En 1997, 2 años. Pero no estaba esta carajada de las CIFAS, ¿verdad? Eso, que yo soy ingeniero agrónomo. No estaba nada de esto. 2 años duró la aprobación, porque un biólogo llegó como alcalde y entonces interesado y aplicó el plan regulador. Yo llego a ser alcalde en el 2008. El 2007, en noviembre del 2007, se firma con el INVO el plan regulador. Y ustedes saben que hoy día no se ha terminado, porque las reglas cambian, ¿verdad? Esa parte de inseguridad jurídica es lo que ponen a las municipalidades en este conflicto y en esto que dicen que nosotros duramos haciendo muchos años. Pobrecitos ustedes los técnicos, porque ustedes los técnicos tienen que aliviar
con las nuevas reglas que ponen constantemente, ¿verdad? Es como lo que dijo la ministra de Salud, de Educación, que constantemente aparecen planetas, ¿verdad? Es algo parecido. Constantemente, no solo eso, ustedes tienen que aguantar lo que dicen los regidores municipales, ¿verdad? Que es otro tema fatal, que hay que ver cómo nosotros deberíamos de cambiar ese tipo de cosas. Y si hay regidores, ustedes lo saben muy bien, y veo un montón de gente sonriendo porque es una realidad. Ustedes, los técnicos, que son los que saben en la materia, presentan las cosas y resulta que un regidor, yo que soy político, cambia y dice, no, esta zona la vamos a cambiar para esta otra cosa y esta la dejamos para esto. Vea lo que sucede en Belén. En Belén resulta que se contrata, y contratamos gente, ¿verdad?, para hacer esto porque no tenemos toda la experiencia. Los técnicos no tienen toda la experiencia. Cuando en Belén se arranca el plan regulador, queda Belén de esta forma, todo rojo. Y aquí no están ni los pozos ni las nacientes. O sea, Belén no se podía hacer absolutamente nada. Nada se podía hacer. Entonces, porque teníamos que acatarnos a lo de PUAS, que es otra cosa ilegal, ¿verdad? Entonces comenzamos a perforar pozos. Y vea el plan cómo quedó. Totalmente diferente. ¿Qué significó esto? ¿Sí? Las reglas cambian. Otra vez iniciar el proceso. Entonces, desde el 2007 a la fecha, no se ha podido hacer el plan regulador en Belén. Sin embargo, en los primeros meses de este año, SETENA aprueba el plan regulador. Digo, los IFAS, ¿verdad? Pues resulta que entonces, algunos regidores, algunos de esos, de que les gusta la parte verde, y presentan un recurso de revocatoria. ¿Cuánto dura en SETENA un recurso de revocatoria? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿3 meses? ¿Cuánto dura? No sé. El primero que se presentó duró 2 años. Eso fue en el 2000, cuando también se presentó un recurso de revocatoria. Entonces, yo lo que quiero concluir es lo siguiente. Vamos a ver. No llamen plan regulador. Llamen primero un plan de ordenamiento de las instituciones para saber qué es lo que hay que hacer. O sea, no es posible que si el ente rector es el INVO, que el INVO sea el ente rector de todo eso. Y voy a poner una comparación y ustedes lo saben lo que voy a decir. ¿Quiénes hacen las plataformas de valores? La ONT, Ministerio de Hacienda. Se mete la población y el Consejo Municipal a ver cuánto vale ese terreno. ¿No es cierto que homogeniza inclusive los límites entre un cantón y otro? Sí, claro que sí. Eso hace la ONT. ¿Y qué hace la ONT? Le entrega a la administración, ¿verdad?, la plataforma de valores. ¿Y qué hace el alcalde y la alcaldesa? Ejecútese. Lleve ese plan de plataforma de valores al Consejo Municipal para ver si eso se ejecuta. No se ejecuta. Y entiendo que la ejecución de la plataforma de valores fue por un decreto que se hizo para que fuera la administración que lo aprobara. Bueno, no sé, me parece que podría ser un decreto para que la administración, que son los técnicos, los que saben, con todo respeto, sí pueden haber regidores que sean. Pero para eso están las consultas populares y que pueden participar y todo el tipo de cosas, ¿verdad? Pero todas esas trabas tienen ustedes. Pero sin embargo, cuando llega un desarrollador, el culpable, y no digo la palabra, es el alcalde y la alcaldesa. Y dicen entonces, por el tiempo que se alarga, que todos los funcionarios son corruptos. Todos los funcionarios son corruptos. Porque también el desarrollador, por supuesto, que va a invertir. Si en Belén se hubiese aprobado este plan regulador, ya se hubiesen construido aproximadamente 3 hoteles en zonas industriales. ¿Qué quiere Belén? ¿Zonas industriales o hoteles? ¿Y qué quieren ustedes? ¿Y qué quiere la población de Belén? No podemos construirlos. No podemos darle el permiso. Y hay señores que llaman todos los años, 4 o 5 años, porque siempre le decíamos, el mes siguiente, el año siguiente. No, ahora le decimos dentro de 2 años, dentro de 3 años. Y eso es lo que viven ustedes. Y esa es la realidad. Entonces, me parece, y ahora sí voy a concluir, porque ya pasaron los ceros, ordénese primero las instituciones. Y pongan reglas claras, para que no sea la casa esa que vemos por televisión, que nos cambian la regla constantemente. Y el ente rector es el INVO. Por lo tanto, SETENA tiene que decirle qué es lo que, al INVO cómo tiene que ser las cosas. Me parece, SENARA tiene que decirle al INVO cómo tiene que ser las cosas. Y el ente rector que revise todo
tiene que ser el INCO. Ah, no, porque el criterio de una institución es diferente al criterio de otro. Ese es el problema que tenemos. Y perdón, no somos las municipalidades, y ahora me siento como municipal, ¿verdad? Y no son ustedes, mucho menos los empleados, y no son sinvergüenza ni ladrones, porque eso tengo que decirlo. Es por la inoperancia de instituciones ajenas a una institución que se debe y que por constitución de la 170 es autónoma, ni siquiera eso nos permite. Yo pienso, y ahora sí termino, porque es que me mordía la lengua cuando hablaba aquí la ministra de Senara, digo, santísima, pero no mencionó Senara. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos que pagarle a Senara la perforación de los pozos? ¿Sabe cuánto le costó a Belén eso? Hasta ahora, 150 millones de colones. Aquí en esta misma municipalidad le está costando 200 millones de colones el plan regulador. Upala lo va a hacer. O Hancha, ustedes lo van a hacer. ¿Tienen esa plata? No la tienen. Porque cada vez nos meten y nos meten y nos meten más cosas. Entonces me parece que, vuelvo a decir, organícense en las instituciones de gobierno, cuáles son las reglas de juego y nosotros participamos, las hacemos. Que quede claro eso, ¿verdad? No sé. Muchísimas gracias, don Horacio. Bueno, Horacio, muchísimas gracias. Muy claro, ¿verdad? 15 años como alcalde no puede ser regulador. Y algo que usted mencionó, que creo que es importante y por eso voy a pasar a darle la palabra a don Jonathan, es un poco eso que usted comenta sobre aplicar criterios elaborados para un determinado territorio, pero de manera generalizada para todo el territorio nacional, que tal vez por eso me atrevo a consultarle a don Jonathan si puede hablar un poquitito sobre la experiencia desde la perspectiva ya de consultor o de equipo, parte de equipo consultor, en el sentido de las discrepancias que se han encontrado en el territorio versus la metodología que a veces pues, puede presentar cierto tipo de barreras para poderse implementar. Sí, buenas tardes a todos y todas y gracias al colegio por la invitación. Bueno, el problema de los IFAS es que tiene una seria deficiencia técnica desde su nacimiento, ¿verdad? Y no hay más que darle vuelta a esto, ¿verdad? Ya lo dijo la Contraloría desde el 2017 y nosotros lo venimos repitiendo desde hace muchos años. Tiene un problema, un serio problema que hay que calcular para meterle a los IFAS, ¿verdad? Si usted agarra 65 variables y las mete dentro de la licuadora, ninguna variable se va a ver. Eso es. Así de fácil y sencillo. Claro, si usted lo licúa bien, ahí podemos discutir sobre cómo está usando la licuadora. Pero si usted mete 65 variables dentro de un sistema, ninguna variable tiene ningún peso, ¿verdad? Entonces ahí ya empezamos mal, ¿verdad? Son un montón de variables, no tienen un peso apropiado, no están bien calculadas. Entonces hay que empezar por simplificar radicalmente el proceso del cálculo, ¿verdad? Tendríamos que discutir en el fondo cómo son los IFAS que queremos y eso también es parte de la discusión, ¿verdad? Que tenemos que incorporar a todos los involucrados dentro de esta discusión. Cuando se crearon los IFAS originalmente, nada más les llegaron a las municipalidades, hagan esto. Y ninguna municipalidad se dio cuenta porque no hubo un proceso de socialización. No existió y no sabemos de dónde viene la parte técnica. Bien lo dijeron en la mañana, solo aquí se hace eso. En ninguna otra parte del mundo se hacen los IFAS, bueno, no existen los IFAS. Digamos que evaluación ambiental estratégica para decir el nombre que es correcto, ¿verdad? No se hacen en ninguna otra parte del mundo. ¿Por qué los estamos haciendo nosotros aquí? ¿De dónde salió el trasfondo técnico para hacer esto? ¿Verdad? Por ejemplo, los IFAS de bajo actitud, y no me voy a meter demasiado porque todos tienen sus problemas, pero el IFA de bajo actitud, que bueno, ya inclusive el MAC tiene hace tiempo desarrollada la metodología, ¿verdad? La de capacidad de uso del suelo. Y entonces en el IFA nos piden que metamos el tipo de suelo, sí, pero el tipo de suelo ya está dentro de la capacidad del uso del suelo. Nos piden que metamos la fertilidad. Claro, la fertilidad ya está dentro de la variable de capacidad de uso del suelo. Entonces, ¿usted para qué ocupa esas dos variables afuera si ya las tiene dentro de una sola variable?
Ya la tiene ahí, no hay que inventar el agua tibia, la capacidad del suelo ya está definida. ¿Por qué estamos haciendo otra cosa? ¿Por qué el IFA nos pide otra cosa? Y eso solo para destacar una de las deficiencias técnicas que tiene el IFA, que tiene otro montón en hidrogeología. Hidrogeología pasa igual, ¿verdad? Tenemos el mapa de vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, que es el mapa más importante de la hidrogeología, y le meten otro montón de variables para diluir el mapa importante. ¿Verdad? Entonces todas las variables se diluyen y entonces empezamos a tener que hacer magia para identificar dentro del IFA integrado las variables que sí son importantes y las que no. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no sabemos de dónde salió el trasfondo técnico de esta herramienta. Hay que realmente repensar todo el asunto, ¿verdad? Cuando usted tiene 65 variables metiéndole a la licuadora, ya obviamente va a terminar con un menjurje horrible, ¿verdad? Otro elemento importante, y bien, Gabriela lo estuvo mencionando, pero hay que insistir en esto. El IFA por sí mismo no es planificación territorial, es simplemente diagnóstico ambiental. Hay que meter el resto de las variables dentro del sistema, pero no, SETENA no tendría que estar revisando esas cosas, SETENA es ambiental. Es el INVU, exactamente, el que tiene que estar revisando esto, porque entonces hay que meter la variable social, la variable económica y la variable ambiental, ¿verdad? Las 3 variables de desarrollo sostenible. No es solo, hay gente que anda diciendo que ya tiene los IFAs, ya tiene la planificación territorial, por favor. Entonces hay que repensar todo el sistema. Por supuesto que la variable ambiental es importantísima dentro de la planificación territorial, pero bien lo decíamos, o Nuria lo dijo ahora claramente, nosotros lo hacíamos antes de que estuvieran los IFAs. Una buena planificación territorial tiene que considerar la variable ambiental desde el principio, evidentemente, ¿verdad? Pero metemos el decreto de los IFAs y entonces complicamos el universo de una forma tan grande, ¿verdad? Que dura 3, 4, 5 años y bueno, ya tuvimos la experiencia de Belén que nos acaban de comentar, ¿verdad? Y no sabemos cuánto va a durar esa revisión. A nosotros la de Santana nos duró poquito, tenga fe. Entonces, que sí, ha mejorado mucho SETENA, sí, yo tengo que reconocerlo, no puedo ser mezquino y decir que los procesos han mejorado mucho y que están durando menos, pero sigue siendo un problema de que ese procedimiento es inapropiado. El procedimiento actual es inapropiado para lo que queremos, ¿verdad? Y no nos garantiza la protección ambiental, eso no es cierto, ¿verdad? Si usted hace bien los IFAs, pues va a tener que escarbar entre las variables que son importantes para poder hacer la valoración ambiental y para poder hacer la planificación territorial, ¿verdad? Pero entre 65 variables, imagínense qué es lo que queda, ¿verdad? Y entonces el IFA integrado queda aquella mancha rara, que no nos dice nada en realidad, porque ¿qué nos está diciendo? ¿Cuál de las variables? Son 65. Entonces hay que tener muy claro eso, ¿verdad? El procedimiento no es apropiado hoy, hay que realmente rehacer toda la herramienta, hay que tener la participación de las municipalidades, sea técnicamente sólido, pero también sencillo y aplicable. Y no podemos aplicarle la misma medicina a todo el mundo, como lo estamos discutiendo, ¿verdad? Nosotros hemos tenido que calcular el riesgo de tsunami, ya, y hay que ponerle 5 al riesgo de tsunami ahí en Santana, pero ya, y es una variable más de las 65 que sigue diluyendo el problema. Y bueno, bueno, no, eso es otro. Ahora en el minuto que me queda. Yo tengo uno. Y hablando específicamente de lo que está indicando don Jonathan con respecto a lo que tenemos como metodología el día de hoy, pues creo que queda todo servido para que doña Silvia nos hable o nos comente un poco en atención a todo esto, bueno, qué metodologías alternas existen y qué experiencias hemos tratado de desarrollar en el país respecto a eso. Bueno, muy bien, muchas gracias por la oportunidad y buenas tardes a todas y todos. Estos problemas que estamos hablando son muy complejos, no los vamos a resolver con un foro, así que yo esperaría que el CEFIA siga haciendo foros de estos cada 2 meses, algo así, pero bueno. Yo tuve la oportunidad, trabajando en el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos como directora de gestión integrada del territorio,
de coordinar un proceso que demoró cerca de año y medio de coordinación entre la CETENA y el MIBA para crear una nueva metodología. Lo cierto es que esa es una historia muy interesante, no vengo a exponerla aquí, pero contarles algunas cosas, que acabó con un decreto firmado que no se publicó en la Gaceta porque esta administración no quiso publicarlo. Entonces lo que les estoy diciendo de antemano es que hay una metodología ya completamente formulada, que pasó por todos los procesos, siguiendo el debido proceso, porque sí consultamos a todos los actores, a las 82 municipalidades, a 11 firmas consultoras, incluyendo a Produce, a los colegios federados o colegios profesionales, incluimos también a 9 instituciones públicas, además del MIBA y de CETENA, que eran parte del proceso. Y bueno, fue un proceso donde simplificamos la metodología, nos guiamos por el DFOE de la Contraloría, ¿verdad? Que básicamente, en realidad, yo creo que la Contraloría usó un verbo muy interesante, porque dijo reestructurar el procedimiento para integrar la variable ambiental en los planes de ordenamiento territorial. Y reestructurar es modificar algo de la forma en que se viene haciendo, ¿verdad? Podría ser una reestructuración muy profunda o muy superficial, pero la Contraloría dijo un montón de cosas que había que hacer. O sea, si uno se lee ese DFOE, es casi que ¿verdad? Es muy buena guía para hacer algo nuevo. Y eso fue lo que hicimos, nosotros reestructuramos la forma y pasamos de las 60 y pico variables a 12, las que realmente son importantes para planificar el territorio, porque aquí hay algo muy, muy importante. Uno tiene que regular, estamos regulando cómo la variable ambiental se integra en un plan regulador, pero el plan regulador, ¿qué puede hacer? Ley de planificación urbana. El plan regulador no puede hacer nada con el aire, entonces yo no sé por qué en el análisis de alcance ambiental de los IFAS hay que hacer, ¿verdad? Este asunto de las cuestiones acumulativas, ¿verdad? Y para ver, ¿qué? Si el plan regulador no regula el tránsito, es una herramienta urbanística, no es una herramienta ambiental. Si bien hay muchas cosas que tienen que ver con los temas ambientales que sí se pueden regular a través de un plan regulador. Pero entonces es importante tener muy en cuenta para qué estamos haciendo esta norma, ¿verdad? Entonces la estamos haciendo para que los planes reguladores nos aseguremos que contengan la variable ambiental, los temas que nos interesan. ¿Qué nos interesa? Proteger la vida de las personas, proteger los bienes materiales de las personas y proteger el medio ambiente en lo que corresponde, ¿verdad? Y entonces aquí empezamos a ver, bueno, por supuesto que las variables de riesgo, las variables, digamos, de aquellas áreas que tienen un potencial ambiental que queremos preservar, pues esas hay que protegerlas. Hay una serie de variables que son importantes, pero hay muchas que están en los IFAS hoy que no lo son. Y aquí que estamos en el CEFIA, ¿verdad? Sismicidad. Tenemos el código sísmico, ¿verdad? Que es un orgullo del país, no tiene por qué estar en los IFAS. La sismicidad se arregla, y también como ingeniera civil, ¿verdad? Lo sé, lo digo, se arregla diseñando adecuadamente, por supuesto que aplicando el código sísmico. Pero entonces, nosotros en esta metodología, pues hicimos esa simplificación de variables, pero también del proceso mismo, porque el proceso es muy largo, ya lo sabemos, ¿verdad? Y resulta que hoy por hoy se va a CETENA al final, cuando ya terminé todo, ¿verdad? Bueno, salvo el Reglamento de Desarrollo Sostenible. Y si yo tenía un problema desde el puro inicio, pues entonces ahora tengo que rehacer todo cuando ya yo estoy terminando el plan regulador. Entonces nosotros fraccionamos el procedimiento de modo que CETENA pudiera revisar un diagnóstico, un primer, digamos, entregable, y a partir de ahí la municipalidad pueda continuar hasta entregar los otros 2 productos. Y aquí hay algo, de nuevo, relacionado con este tema. Realmente crear un reglamento de desarrollo sostenible a través de una norma, ojo, ese es un reglamento municipal que se crea a través de un decreto ejecutivo que no lo aprueba la municipalidad, lo aprueba la CETENA, y eso está fuera de norma. Nosotros en la propuesta, que bueno, es un reglamento para incorporación de la variable ambiental que se conoce como RIBAYOT, lo que hacemos, digamos, obligamos a que las MUNIs gestionen las condicionantes ambientales, porque las variables ambientales no necesariamente limitan a hacer algo, pero hay que encontrar cómo hacerlo, ¿verdad? Y eso ahí, la flexibilidad de un plan regulador existe, no es que no, pero bueno. Entonces, nosotros podemos gestionar condicionantes ambientales a través de la norma del plan regulador, porque el plan regulador ya está definido por ley qué puede hacer y qué no puede hacer, y no podemos salirnos de eso, no deberíamos salirnos de eso, nos hemos salido y nadie lo ha cuestionado, ¿verdad? Los IFAS se salieron absolutamente
extralimitaron en mucho lo que un plan regulador puede hacer, pero bueno, entonces esta normativa, ¿verdad? Que nosotros propusimos y bueno, ahí está, ¿verdad? El expediente completo, y esa es otra cosa súper importante, ese expediente, y lo sé porque yo lo organicé, ¿verdad? O sea, el expediente completito está ahí, incluso con un informe de todo el proceso. Nosotros tuvimos más de 50 reuniones de trabajo con actores externos y del grupo interno que estábamos. Respondimos, bueno, a las municipalidades, no todas participaron, pero casi 20 municipalidades o participaron en las reuniones o nos enviaron observaciones. Respondimos casi 600 observaciones y eso está ahí en el expediente. Entonces, creo que fue un proceso muy robusto, que es una alternativa, ¿verdad?, que sí mejora. Además, Setena también, ¿verdad?, se compromete a tiempos de revisión, y como mejoramos la parte de presentación de insumos, que es algo a lo que Nuria se refirió, creemos que esos tiempos que se puso Setena van a ser muy realizables, y estamos hablando, creo que trimestres. Bueno, ahora eso la verdad es que no se los voy a precisar porque no lo recuerdo con detalle, pero eran tiempos muy razonables, mucho menores a los que hay hoy. Y para terminar, que ya se me puso el cero, yo quisiera, digamos, hacer la mención de que realmente esta es una metodología, además de que cumple y salimos del problema de la Contraloría, es más moderna. Nosotros verificamos el tema de los datos, ¿verdad?, que fueran datos que estuvieran públicos, que ese es un gran tema porque cuesta mucho hacer los IFAs porque los datos no están. Nosotros, las variables que incluimos, muchas, el país ha hecho un esfuerzo para generarlas y entonces, bueno, eso lo tuvimos en consideración. Y en definitiva es una metodología que creo que vendría realmente a mejorar la situación para las municipalidades, agilizando tiempos, disminuyendo costos y además adaptándose realmente a lo que debe ser, que es lo que debe regularse a través de un plan regulador. Y entonces nos acotamos a eso y listo. Hay muchas cosas que tienen que ver con temas ambientales que el plan regulador no puede gestionar y entonces para eso debemos buscar otros instrumentos, los cuales ya existen, pero bueno, y si alguno no existe, pues habrá que buscarlo. Pero el instrumento del plan regulador bien hecho, y esto es algo a lo que me quería referir súper rápido, pero yo no estoy segura de que todo el mundo que critica los planes reguladores se haya leído bien la ley de planificación urbana, ni que haya revisado un plan regulador bien hecho, porque el plan regulador es una herramienta que si bien regula, porque es que hay que regular, tiene que haber reglas para lo que podemos hacer o no hacer, y las hay, ¿verdad?, por todo lado. Sí tiene algún margen de flexibilidad si el equipo planificador logra plasmarlo en la norma, y se puede. Pero bueno, yo creo que es una buena herramienta. Por supuesto que la ley de planificación urbana hay que modificarla para agregar cosas importantes, pero esta metodología realmente es una alternativa que está ahí, ¿verdad?, está disponible. Yo espero que en realidad dentro de la Setena pues sí la estén considerando, la estén valorando, y que tiene todo ese proceso como ya les expliqué, ¿verdad?, y hay muchos detalles más que no les conté, pero es una metodología robusta que se construyó con participación y que en realidad sí vendría a solventar, pues yo creo que todos los problemas que tenemos con los IFAs hoy. Muchísimas gracias, Silvia. Bueno, y estoy seguro que casi que todos los que están aquí quieren que uno pregunte lo que creo que voy a tener que preguntar, y es a doña Nuria. Pues oyendo todo este tipo de preocupaciones que pues son válidas, oyendo pues básicamente que hay opciones y metodologías alternas que inclusive están pues con una línea más en el estado del arte del conocimiento, ¿cómo ve usted la posibilidad de en este espacio, en este momento que es idóneo, porque pues según usted nos indica, vienen trabajando en una modificación que atiende el informe de la Contraloría? ¿Cómo ve usted esto en términos de la posibilidad de integrarlo y considerarlo en el proceso? Gracias. Yo creo que quedar de última en la mesa me permite ir, digamos, atendiendo, digamos, algunas cuestiones de lo que fueron comentando previamente. Sin embargo, voy a referirme casi que como inicié la presentación. O sea, estamos llamados a incorporar la variable ambiental en los planes de ordenamiento territorial. El decreto
cual fuera que vaya a estar vigente, lo que va a procurar hacer es sistematizar a nivel técnico el cómo, unificar hasta cierto punto, ¿verdad? Porque los territorios son diferentes. El producto que a nivel espacial puede irse generando, y pues en procura de armar el rompecabezas, ¿verdad? Porque en este momento los pocos planes reguladores que pueden estar vigentes, viejitos, vigentes con variable ambiental aprobada y demás, cuando usted los ve a nivel cartográfico, pues hay espacios, ¿verdad? Muy significativos de ausencia de elemento técnico a nivel de planificación y están dispersos. No podríamos pensar, digamos, quizás la tendencia hacia la GAM, ¿verdad? Con las mayores tasas, si se quiere, ¿verdad? De coincidencia entre los que están aprobados y aprobados con viabilidad ambiental, están en la GAM, pero fuera de eso, pues la constante es que no es continuo, ¿verdad? Digamos que es muy salteado, digamos. Nosotros en CETENA, el trabajo sustantivo llamados a hacer, que es la revisión de esos estudios que se presentan, se ha alternado a lo largo de estos años con otro trabajo sustantivo, que ha sido proponer mejoras a ese decreto. Entonces, lo que doña Silvia acotaba es uno de los ejercicios que se hicieron. Ese lo precedieron por lo menos 2, 3 versiones previas de propuesta metodológica. Entonces, en este momento tenemos muchísimos insumos. Hay muchos insumos provenientes de gran cantidad de actores y vieran qué particular, porque, digamos, cuando uno lee los aportes que vienen de los diferentes gremios, porque también se hizo a nivel, digamos, de colegios profesionales, tal como Silvia lo mencionaba ahora, sector académico, municipios, consultores, etcétera, no hay ninguna duda, no hay ninguna discrepancia en términos de que la variable ambiental debe ser entendida como parte del macro proceso, por llamarlo de alguna manera, de elaborar una propuesta de plan regulador. Quizás acá, digamos, lo que podría marcar un poco de diferencia, digamos, cuando uno ve los insumos que se reciben de parte de un actor y de otro, va muy en la línea del territorio desde donde se están generando esas acotaciones. Digamos, Jonathan ahora mencionaba, desafortunadamente no hay otra que ponerle un 5 de muy bajo, ¿verdad? A la variable, digamos, de tsunami en un territorio que no es costero. Eso refiere, digamos, a la necesidad de simplificar variables que respondan a la incorporación de la variable ambiental, valga la redundancia ahí de las palabras, dentro del proceso de plan regulador. Es decir, no hay que perder de vista que incorporar la variable ambiental a un plan regulador es justo eso, digamos, no es un fin en sí mismo. Tiene que estar delimitada con el objetivo que es dar un insumo para la toma de decisión de los que están elaborando el instrumento plan regulador per se. Eso por un lado. En este proceso que estamos, Freddy, a su consulta concreta, todos los insumos previamente elaborados están siendo considerados como punto de partida, no solo porque ya, digamos, de alguna forma han recopilado todo este sentir, todas las inquietudes y todo lo demás que han externado diferentes actores, sino porque generaron, digamos, en algún momento o afinaron metodologías o propusieron metodologías nuevas. Entonces, no podría uno pensar en partir de cero, porque necesariamente, digamos, tenemos en casa, digamos, tenemos en CETENA el elemento técnico que puede ser la respuesta. En este momento estamos en ese proceso de análisis, de síntesis, de elaboración de alternativas, digamos, que pudieran estarse incorporando en esa propuesta normativa que procuramos generar de muy corto plazo. ¿Qué acompaña eso de manera diferenciada, digamos, a otros ejercicios previos? Pues en términos bastante concretos, algo parecido a lo que Jonathan mencionaba ahora de la CETENA que se quiere. Es
la CETENA que a futuro visualizamos que pueda atender planes reguladores a como atiende hoy actividades, obras y proyectos, ¿verdad? De una manera ágil, de una manera rápida, de una manera sistémica, en una plataforma digital y no todavía recibiendo papeles y combinando documentos físicos con digitales y demás, ¿verdad? Porque todo eso no solo ayuda al tema de la gestión propia del expediente, sino al tiempo de revisión de cada uno de los expedientes. Y solo para concluir, en relación a los tiempos, ya se conoció el recurso de revocatoria de Belén, don Horacio. Regresó ya de MINAE después de la apelación y también ya finiquitó proceso. Fue con una buena noticia. Pasaríamos en este momento al espacio de réplicas. Doña Gabriela, una réplica suya. Bueno, los abogados decimos que hay formas y fondos. Forma, el tema de una bitácora digital ayuda, pero, repito, el diablo está en los detalles. El fondo, simplificar no significa quitar y lograr los objetivos que la misma ley orgánica del ambiente nos está hablando. Constitución política nos habla de sostenibilidad, ley orgánica del ambiente nos habla de sostenibilidad. Estos manuales, reglamentos o lo que venga a ser debe tener criterios de sostenibilidad y no pasa por quitar 2 o 3 cositas. Creo que Silvia dio en el detalle, en el punto, que sí se tiene que tener, que no se tiene que tener, y creo que ya va siendo hora que valoremos, más que quitar y poner, una nueva metodología que nos permita tener criterios de sostenibilidad, proteger el ambiente, poder generar actividades económicas. Por eso el Reglamento de Desarrollo Sostenible es vital, porque es donde yo voy a aterrizar las cosas y que permita a la gente tener calidad humana y desarrollarse. Si eso no lo cumple, esa metodología no sirve. Entonces pensemos ya como país a replantear las cosas diferentes. No, ¿cómo es que dicen? Digamos, si seguimos haciendo lo mismo, tenemos el mismo resultado, hagamos las cosas diferentes. Muchísimas gracias. Don Horacio. Vamos a ver, pero muchas gracias. Muchas gracias, una buena noticia. Ahora llamo a la municipalidad. Vamos a ver, es que si queremos una calidad de vida, ¿verdad? Queremos vivir en un ambiente sano y limpio, ¿verdad? Eso lo queremos todos. Y también queremos que los municipios surjan, y para que surjan también hay que invertir. Y la situación económica que estamos en este momento, hay que permitir al desarrollador o al constructor que llegue y desarrolle. Sí, con reglas claras, protegiendo el ambiente. Pero es que ni siquiera podemos darle permiso a alguien porque los planes reguladores no están. Porque no podemos cambiar las zonificaciones en los cantones. Voy a decir algo que me dijo un alcalde, fue alcalde. Te disparaste en los pies. Plan regulador. Y los heredianos seguro saben de quién estoy hablando. Es un cantón que me parece a mí, está planificado, un cantón me parece organizado, pero no tiene plan regulador. Entonces me llega también a mí a pensar, si la estructura municipal tiene la capacidad con los técnicos para que sea dentro de la municipalidad por la autonomía municipal vía 170 de la Constitución Política, ¿por qué esos municipios no pueden desarrollar y aprobar a sí mismos los planes reguladores? No, es que todo tenemos que ser vía Estado. Cuando aquí vino Fabricio, ¿cómo se llama el muchacho que vino a exponerlo de otros países? No, yo desearía ser alcalde de esos lugares. Es que el alcalde manda, ¿verdad? No tiene que depender del Estado. Y cuando uno lo llevan a Colombia y te dicen una nueva experiencia, uno dice, pero bueno, que estuvimos en España viendo movilidad urbana, digo yo, pues pero es que el alcalde decide qué hacer y qué no hacer, no tiene que preguntarle al Estado si puedo poner un semáforo, ¿verdad? Y que se castigue al funcionario que actúa mal en los IFAs locales. Y para eso sigo insistiendo, está el INVO que verifique si se está haciendo las cosas bien. Porque es el ente rector. Y comparo de nuevo, si las plataformas de valores son mal empleadas en las municipalidades, que va a caer esa hacienda de la Contraloría.
Y el alcalde no puede, ni el consejo municipal, cambiar los planos, los plataformas de valores, porque es ilegal, a no ser de que un técnico te diga que hay que cambiarlo porque hay que cambiarlo, pero técnicamente y científicamente, no porque se le ocurrió. Así que yo termino agradeciendo, ojalá, tiene toda la razón, yo de mi parte estoy muy preocupado por esto, soy diputado porque quiero cambiar algunas cosas del Código Municipal, darle mayor autonomía a la municipalidad, darle más dinero a las municipalidades, porque en un futuro no me preocupa si son 56 o 1000 municipalidades en este país, eso no me preocupa. Lo que me preocupa es que no coordinamos territorialmente, que eso es otra cosa, y que no nos dan las reglas claras es otra cosa. Pero ¿cuál es el problema? Que existan 10, 20, 50, 1000 municipalidades. Sí, yo considero que como es posible, cuando en Belén es residencial y en Flores te pone industria, no puede ser. Pero la plataforma de valores sí te hace eso, porque lo verifica y lo controla Hacienda. ¿Dónde está el limbo? ¿Dónde está el limbo? Que debería controlar que si usted lleva el plan regulador de Santana y yo soy vecino de Belén, porque somos vecinos por el río Virilla, que ve a ver cómo están los límites y te digan, vengan ustedes dos municipalidades, coordinemos porque esto no está funcionando bien. Pero ese es el limbo. Y algo que sumamente me preocupa es que entre más cosas pongan, los técnicos de las municipalidades no tienen la formación académica para hacer eso. Por lo tanto, tenemos que contratar. ¿Y cuánto nos cuesta? Sigo insistiendo cuánto nos cuesta. Y voy a terminar con lo siguiente. Y cuidado a quién contratan. Porque depende de quién contratan, no te pasan los IFAS o no te pasa absolutamente nada en ninguna institución. ¿Me estoy equivocando? Sí, dígame, no, sí, porque estoy solo aquí. No me estoy equivocando. Es una realidad. Es una realidad. Y eso no puede suceder. Este país es un desorden porque las instituciones no planifican, voy a incluir inclusive también las municipalidades, pero no planifican entre ellas el Estado, más nosotros, municipalidad, que dependemos de un Estado y no somos totalmente autónomos. Muchísimas gracias, don Horacio. Don Jonathan. Sí, tal vez nada más para agregar en este minuto, ¿verdad? Reforzar, ¿verdad? El hecho de que la variable ambiental no es la única variable que tiene que ser analizada en los planes reguladores, es una variable muy importante, es una de las 3 que forman el desarrollo sostenible, pero no es la única y no es la más importante, ¿verdad? Porque es que hay que dejar las cosas claras, no tiene por qué ser más importante que la variable económica y no tiene que ser más importante que la variable social, definitivamente, ¿verdad? O sea, tenemos que tener claridad en el equilibrio de esas 3 variables. No estoy diciendo que tenemos que andar por ahí destrozando el ambiente tampoco, evidentemente no, pero lo que pasa es que tenemos que darle a cada variable su debido tamaño y su debido peso, ¿verdad? Y la variable ambiental tiene que ser una variable técnica clara y sencilla de aplicar, ¿verdad? Porque si usted no se lo puede explicar a los miembros de los consejos municipales qué significa el IFA y cómo se calcula, entonces hay algo que no está quedando bien, ¿verdad? Porque es un instrumento técnico, eso no lo quitamos, pero un instrumento técnico que usted no le pueda explicar a los tomadores de decisiones es algo que no está funcionando, ¿verdad? Entonces, insistir, ¿verdad?, en la necesidad de que el instrumento sea simple, que sea aplicable y que sea bien definido para medir realmente la variable ambiental dentro, como lo dijo Silvia, dentro de lo que sí pueden hacer los planes reguladores, porque eso es otra limitante muy importante, ¿verdad? O sea, los planes reguladores tienen mucho poder, pero no tienen todo el poder, y eso nosotros lo hemos visto en muchas municipalidades. La gente cree que con el plan regulador puede resolver todos los problemas de la municipalidad y del cantón. No. Muchas gracias. Bueno, para terminar, yo creo muy importante el tema de, ya lo dije, pero retomar, si queremos que las municipalidades sean realmente autónomas, tienen que haber las capacidades técnicas. Entonces, hablar de estos temas y hablar a más profundidad, porque hoy muchas cosas así, abuelo de águila, ¿verdad? No profundizamos, sino, yo uso mucho ese dicho, el diablo está en los detalles, ¿verdad? No profundizamos y creo que eso es importante. Me parece muy bien las discusiones en la Asamblea Legislativa y en las comisiones, porque realmente, si queremos arreglar todos estos problemas
hay que reestructurar el Estado, ¿verdad? O sea, hay que entrarle ahí de lleno a una reestructuración institucional, la creación que se dijo, ¿verdad? Un ministerio con la competencia política y técnica, puede tener una unidad técnica, digamos un brazo técnico, pero bueno, hoy el MIBA no tiene ley constitutiva. El tema es darle orden a eso, porque como país no lo tenemos. Entonces, por eso es que las reglas cambian y cada administración viene y pone su estilo y su, ¿verdad? Que eso está bien, pero bueno, entonces creo que es importante seguir, digamos, invirtiendo esfuerzo y espacios para discutir estos temas, para profundizar, para detallar y para ponernos de acuerdo, que al final creo que en esencia todos queremos lo mismo, pero el problema es que no encontramos la forma de llegar hasta ese punto, ¿verdad? Entonces, y para eso se requiere mucha conversación. Y aquí, como una confidencia, yo les cuento que cuando al inicio yo, como planificadora urbana, me reunía con Setena, yo me las veía complicado porque yo veía que algunos asuntos ellos no los entendían, porque ellos son ambientales, no son planificadores. Después de todo ese proceso, logramos en realidad hacer un maravilloso equipo. Yo realmente me siento muy orgullosa del proceso que hicimos con Setena. Nuria no fue parte porque no estaba en ese momento ahí, pero los compañeros con los que trabaja ahora, y se pudo. Se requiere mucho esfuerzo, pero yo creo que aquí hay muchas personas dispuestas a hacer el esfuerzo, así que pues esperaría que nos sigamos viendo y que lo sigamos haciendo. Gracias. Muchísimas gracias. Doña Nuria. Gracias. No, igual, vamos a ver aquí el elemento que quisiera simplemente reiterar es que quieren sentir que estamos procurando de verdad, una vez más, en atender lo que normativamente corresponde para incorporar la variable ambiental y lo que técnicamente atienda, digamos, ese llamado normativo dentro de las competencias institucionales, dentro de las alternativas técnicas que se nos han presentado, que hemos generado, que se han creado y demás, y pues se procura también, no sé cuál de ustedes lo mencionó, hacer algo diferente para obtener un resultado diferente, digamos. En esta ocasión, incorporando de una vez el elemento de tramitación como parte, ¿verdad?, de lo que nos puede ayudar a agilizar, a ser mucho más expeditos en revisiones y demás, y pues como vi que varios invitaron a dentro de 2 meses a un ejercicio como este, yo esperaría poder compartir el cómo vamos en este proceso de una manera no tan genérica como ahora en este momento, ¿verdad? Porque ciertamente estamos en construcción. Entonces, pues esa era, digamos, como la réplica que quería aquí al final, de que seguimos procurando identificar cuál es la manera, el cómo, para poder avanzar, digamos, en los términos que diferentes actores han señalado. Vamos a leer algunas consultas que nos han llegado a través del código QR. Claro que no vamos a poder leer todas, pero vamos a tratar de comunicarnos con todos ustedes para dar respuesta a las consultas que nos hicieron tanto en el panel de la mañana como de la tarde. Hay una consulta que es directa para don Jonathan, que me gustaría que nos pueda contestar. En su experiencia, ¿cuáles son las variables ambientales que usted considera más importantes? ¿Cuántas aproximadamente cree que son vitales de las 65? Bueno, me están agarrando en frío, ¿verdad? Porque no estaba pensando yo en esto ahora, pero vamos a hacerlo muy rápido, ¿verdad? En EDAF-aptitud, la capacidad sobre el suelo es la variable, no hay que darle más vueltas, ya está definida, todo el mundo sabe cómo calcularla, es esa, punto, ¿verdad? En geoaptitud, ¿verdad? Lo realmente importante es la hidrogeoaptitud, ¿verdad? Entonces, la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos creo que es una de las variables importantes, y la otra es la variable de recarga acuífera, ¿verdad? Pero son esas dos. Si usted cuida la recarga acuífera y cuida la contaminación de acuíferos, está protegido. ¿Qué más le vamos a hacer? Sismicidad definitivamente no, ¿verdad? La profundidad del suelo, eso va en capacidad de uso del suelo. Tsunami, pues sí, si es un lugar relevante para hacer tsunami, hacemos tsunami, si no, no, ¿verdad? Riesgo volcánico, sí, pero no en todo lado, ¿verdad? Entonces, parte del asunto es que no son las mismas variables en todo lado. Hay que entender el territorio, qué es lo que es realmente relevante para unas áreas y para otras no, ¿verdad? Y lo otro es que la antropoaptitud tiene que ser pensada completamente diferente, porque en realidad el ser humano es lo que afecta al ambiente, o el ambiente afecta al ser humano.
pero no debería ser la variable, no debería estar dentro del IFA porque en el fondo es el diagnóstico ambiental, ¿verdad? Eso es cómo está el ambiente hoy. Lo que nosotros hacemos del ambiente es el plan regulador en el fondo. Lo que permitimos o no permitimos hacer sobre ese ambiente es el plan regulador y es el análisis final de esto, ¿verdad? ¿Cómo queremos incluir paisajismo, por ejemplo, dentro de los IFAs? Bueno, eso es una discusión que hay que tener, ¿verdad? Algunos dicen que es mejor hacerlo por aparte, otros pueden pensar que debe estar dentro del IFA, ¿verdad? O bueno, evaluación ambiental estratégica para decirlo más general, ¿verdad? Pero entonces, hay variables que definitivamente tienen que estar y hay otras que definitivamente no, y todavía quedan en el medio unas que dependen de dónde estemos hablando, ¿verdad? Pero así muy resumidamente, porque no, ¿verdad? Eso es un asunto más técnico, mucho más complejo. Tal vez solo importantes variables de riesgo, amenazas naturales más bien, que, ¿verdad? Las inundaciones, que hoy cada vez además son peores, inundaciones urbanas, que ahí ya ni siquiera es solo el ambiente, es lo que hemos hecho con el ambiente, que nos hemos metido donde no deberíamos, ¿verdad? Pero estas variables de amenazas naturales son importantes, diría yo. Gracias. ¿Cuáles planes reguladores recientes se pueden tomar como planes modelos de referencia? No sé en quién le gustaría. Y no se dirigió a la pregunta a ninguna persona. No, señor. No sé quién le gustaría contestar esa pregunta. ¿Cuáles planes reguladores recientes se pueden tomar como planes modelos de referencia? Bueno, yo me voy a aventurar, pero no a dar la respuesta, sino a decirles algo que estamos haciendo desde el proyecto TEU, que es un manual de buenas prácticas en planes reguladores vinculados a temas ambientales. Entonces, cuando tengamos ese manual, lo que va a haber son un montón de fichas en donde queremos visibilizar buenas prácticas, o sea, cosas que las municipalidades han hecho en todo el país, digamos de una buena manera, y queremos mostrar cómo en cada plan regulador se ha regulado. Y entonces tal vez no tengamos un solo plan ideal, porque es que es muy difícil realmente, pues, por ejemplo, para Upala no aplica lo que se hace en San José o en Curridabat o en Belén, por supuesto, ni en Talamanca, entonces es muy difícil decir eso. Sin embargo, creo que seguramente todos los planes reguladores tienen alguna buena práctica y entonces consolidar eso creo que es un gran valor. Entonces ese manual lo estamos haciendo desde el TEU y bueno, estamos cooperando con firmas consultoras y municipalidades y estará para el próximo año, así que espérenlo. Yo tal vez quería agregar algo ahí, y entrando un poco en que lo que acaban de mencionar, de que cada territorio es diferente, ¿verdad? Entonces no existe una receta única o superior a otras, ¿verdad? Hay recetas diferentes para territorios diferentes. Pero también es algo muy importante que hay que ir analizando. Yo creo que como país tenemos que irlo pensando, y eso pues más bien tendría que ver con la discusión de la mañana, no la discusión de ahora, pero tal vez es relevante aquí mencionarlo. Los territorios tienen diferentes complejidades, ¿verdad? Pero les estamos tratando de poner la misma camisa a todos los territorios, y ahí es donde estamos mal, ¿verdad? Porque no es lo mismo en nuestra experiencia hacer el plan regulador de Isla Chira que hacer el plan regulador de Santana, ¿verdad? Y los IFAs son exactamente igual, pero aquí ya no me estoy ni quejando de los IFAs, estoy quejándome de la regulación total de los planes reguladores, porque prácticamente nos exigen hacer lo mismo en dos territorios que son completamente diferentes, ¿verdad? Entonces, y la otra cosa que quería llamar la atención antes de eludir la respuesta otra vez, es la madurez de cada uno de los cantones, ¿verdad? Y esa también ha sido una experiencia nuestra, porque nos ha tocado cantones que ya tienen un plan regulador vigente y quieren modificarlo, y cantones que nunca han tenido un plan regulador y entonces están en una condición completamente diferente. Y por supuesto cantones dentro de la GAM y fuera de la GAM, que también es o dentro del área metropolitana y fuera del área metropolitana, que también es una distinción. También es importante para definir cuál es el instrumento que usted le puede aplicar, ¿verdad? Porque usted puede poner instrumentos muy sofisticados de planificación territorial en una municipalidad que nunca ha aplicado ni los más básicos. Entonces uno tiene que también, y creo que eso es parte de las modificaciones que tenemos que pensar de todo este sistema, es cómo atacamos el problema de no solo de las diferentes complejidades dentro de cada municipalidad, sino de los diferentes niveles de madurez municipal. Voy a decirlo así para que no suene tan enredado, ¿verdad? Porque hay municipalidades que tienen plan regulador hace mucho tiempo, ¿verdad? Tal vez está viejito y ya quieren actualizarlo, pero tienen esa experiencia
Cuando usted va a una municipalidad que nunca ha tenido un plan regulador, es una experiencia completamente diferente, para nosotros y para ellos, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí también, creo que aprovecho la pregunta para llamar la atención sobre ese punto que creo que tenemos que poner en la discusión. Gracias. Hay bastantes consultas y voy a remitirme a una última para que don Freddy pueda hacer el cierre de esta mesa redonda, pues tenemos una presentación todavía restante y la parte de conclusiones a nivel general sobre este foro. Es un tema futurista. ¿Cuáles serían los elementos mínimos que deben considerarse para definir una visión a futuro de la ciudad a largo plazo? Yo voy a aventurarme ahora. Yo creo que, y un poco es la antesala, la pregunta anterior a esta, o sea, ¿hay algún plan regulador que cumpla? No, porque los instrumentos no están pensando en futuro. Cuando uno entra de la mano con las comunidades, como debe ser, con el gobierno local, con los diferentes actores en una comunidad, es, primero que nada, cómo se acomoda lo que está, pero tiene que estar a futuro esa visión. Y en la mañana cuando hablábamos de ese sueño, ¿cuál es el plan regulador o el ordenamiento del territorio? Como quisiera yo más bien que pensáramos en un instrumento moderno, diferente, que cumple con eso, el que nos permite realmente entender las características culturales, sociales, económicas, ambientales de un cantón. Y eso pasa por instrumentos que lo permitan. Hablábamos de criterios de sostenibilidad, cosa que no en todos los instrumentos están. Hablábamos de movilidad urbana y movilidad rural también, si se quiere teorizarlo un poquito, cosa que tampoco está. En las partes del GAM vamos a ciudades inteligentes, tenemos variables de cambio climático, tenemos vulnerabilidades ambientales. Ninguno de estos elementos a lo que hay ahora se contempla. Pero tengamos claro que el desarrollo sostenible parte por el ser humano, ese es el centro. Y yo en balance pongo la parte económica, la parte social y la parte ambiental. ¿Hacia dónde tenemos que ir? A que esa calidad humana, ese sueño de las personas dentro de los territorios se pueda aterrizar de la mejor manera. Cerrarle opciones de trabajo a una persona, cerrarle seguridad jurídica en un cantón a comunidades o no permitirles llegar a una seguridad jurídica, como hablábamos, no proteger correctamente los temas y las áreas importantes de vulnerabilidad ambiental, en cualquiera de los casos es un error. ¿Hacia dónde tenemos que ir? A esa nueva visión de integralidad de estas variables, porque hablar del desarrollo sostenible, créame que aquí cualquiera de nosotros le hablamos montones. ¿Cómo lo aterrizamos en ese centro del ser humano, en esa calidad de vida y en ese respeto a tener un ambiente sano? Ahí es donde los instrumentos deben responder y dejar a futuro esa opción. Sí se puede, pero las herramientas al día de hoy son muy limitadas, castran mucho esa visión de sueño y debe ser compartida y debe ser como se planifica de abajo para arriba, no de arriba para abajo. No se planifica de un escritorio de un departamento, se planifica desde las comunidades y ahí, y se los digo desde mi experiencia, muchísimas soluciones, ideas, a la hora de implementarlas en una visión, en un sueño de desarrollo, han venido desde las mismas comunidades y personas que no son expertas en el tema, pero saben y conocen muy bien dónde viven y tienen el sentido común y aman donde viven. Devolverle a la gente un mejor lugar con los instrumentos debe ser ese pilar, porque entonces pierde sentido la planificación y a eso nos debemos. Yo quisiera agregar algo, y es que nosotros en esa visión futura que tengamos siempre debemos incorporar el tema climático que nos está ahogando y el tema de seguridad, digamos en varios tipos, incluimos la seguridad alimentaria, seguridad económica, ¿cómo vamos a crecer y dónde? Hay que pensarlo. ¿Y cómo vamos a resolver esos problemas ambientales que nos están agobiando? El tema, por ejemplo, de la trama verde, infraestructura azul, ¿cómo le estamos integrando? Son cosas que en definitiva una ciudad a futuro debe valorar y tiene que tener su plan regulador, tienen que discutir estas cosas, ¿verdad?
qué tanto infraestructura verde va a haber para los habitantes que van a vivir en esa, y yo estoy muy de acuerdo con Federico que lo dijo en la mañana, densidad media. No, yo no creo los de edificios de 25 pisos, pero 4 pisos que sean, ya ahí tengo 4 familias que necesitan tener un verde urbano, ¿verdad? Un parque urbano cerca, pero como ahora no hacemos urbanizaciones sino condominios y entonces no cedemos espacio público, esas cosas son las que hay que pensar, me parece a mí, entre muchas otras. Pero bueno, esa visión sí se puede construir, el plan regulador sí puede prever esos crecimientos futuros y algunas cosas más, pero sí, en definitiva, creo que hay muchas otras alternativas que no son necesariamente legales, que son estrategias que las municipalidades pueden tratar de impulsar. Bueno, y en parte nosotros desde el proyecto TEU estamos tratando de impulsar cosas de ese tipo. Concluimos, don Freddy. Bueno, voy a tratar de hacer el mejor esfuerzo de captar las ideas y los comentarios de cada uno de los participantes. Desde el punto de vista de la seguridad jurídica, doña Gabriela inicia diciendo que nosotros tenemos políticas de Estado que desde esa perspectiva ya establecen claramente un banco de 3 patas: tema ambiental, tema social y tema económico. Inclusive indica que eso claramente está establecido en la Constitución Política en el artículo 50. Y el cuestionamiento desde el punto de vista de seguridad jurídica es si el instrumento, si la metodología, que en este momento pues se le llama IFA, efectivamente responde a cumplir con esos elementos. Más aún, indica que desde el punto de vista propiamente de aprobar parcialmente las herramientas de la integración de la variable ambiental, entiéndase IFA y alcance ambiental, sin un reglamento de desarrollo sostenible, podría promover inseguridad jurídica también, como está funcionando el día de hoy eventualmente. Hace referencia a lo que estableció la Contraloría General de la República con respecto a que claramente cuestiona la metodología. Y eso es un elemento a considerar, que dicho sea de paso, posteriormente doña Nuria también lo aborda y también doña Silvia. En última instancia, indicar que las iniciativas de la simplificación están bien, de acuerdo a lo que dice doña Gabriela. Sin embargo, eso no sustituye lo que la Contraloría ha dicho, y consecuentemente estamos en un momento en donde pues pareciera que necesitamos claramente una nueva metodología. Don Horacio, básicamente indicando que las reglas cambian constantemente y que eso hace que el proceso para obtener o para aprobar un plan regulador pues sea un camino muy tortuoso, porque al estar cambiando las reglas se dan subprocesos que hacen que todo el camino andado se tenga que echar para atrás. Adicionalmente a eso, hizo referencia a que hay figuras políticas que eventualmente pueden intervenir en temas que son de índole técnico, y habló específicamente de regidores. Ahí pues básicamente hizo referencia a que, teniendo esa condición que es real en muchos de los territorios, las instituciones podrían colaborar muchísimo si se ordenaran antes de establecer la normativa correspondiente a ser acatada por las municipalidades. Y finalmente, indicar que da una idea de que hay ejemplos de municipalidades que no tienen plan regulador aprobado, pero que pues manejan su territorio de una manera ordenada. De ahí parte a concluir que eventualmente podría ser interesante explorar la posibilidad de que haya municipalidades, como sucede en otros países como Colombia, que efectivamente puedan pues tener más control y más poder desde el punto de vista administrativo. Don Jonathan indica que claramente la metodología actual muestra grandes deficiencias, son 65 variables, y que precisamente por la manipulación o la forma en que se hacen los algoritmos para obtener el IFA integrado, hace que algunas de estas variables o todas queden apantalladas, o sea, ninguna sobresale una sobre la otra, y al final eso
termina siendo un elemento que no sirve para tomar decisiones. Entonces, parte del elemento indicando que se debe simplificar considerablemente el proceso, que hay variables que no presentan congruencia y que no aportan valor, que se debe repensar el esquema, indicar claramente que el IFA no es ordenamiento como tal, es un diagnóstico y no debe prevalecer por encima de otros elementos que son igualmente importantes, que reconoce que los procesos en la Secretaría Técnica Nacional han mejorado, pero el problema de la metodología siempre seguirá mostrando que los procesos se extiendan. Adicionalmente, ya pensando en lo que es una futura metodología, esta necesariamente tiene que ser clara y tiene que ser sencilla para el entendimiento de las municipalidades. Doña Silvia básicamente hace referencia a la metodología conocida como el Ribayot. Es una metodología que cumple con lo que está establecido por parte de la Contraloría General de la República, simplifica y reestructura. Desde esa perspectiva reduce considerablemente las variables que sin embargo no desatiende los aspectos ambientales ni desprotege. Adicionalmente hizo referencia posteriormente en su réplica que las capacidades técnicas tienen que promoverse en las municipalidades como tal. Y doña Nuria, pues básicamente estableció o indicó tres elementos importantes. Uno, que de acuerdo a lo que está establecido, pues hay que sistematizar el cómo se tiene que hacer, y el otro es la unificación de criterios, que no hayan diversos criterios para el análisis correspondiente. Indica que si hay conocimiento a lo interno de la institución que ella representa de esta iniciativa del Ribayot y de muchas otras que se han dado en el pasado aprobadas, y que estos insumos pues están siendo considerados para lo que es la elaboración de una posible propuesta en el futuro. Ella coincide con el tema de que para hacer algo, para tener un producto distinto, tenemos que hacer las cosas de una manera distinta a la que hemos estado haciendo las cosas. Y eso sería el resumen, más o menos. Muchas gracias, y por favor les pido un fuerte aplauso para esta mesa redonda de esta tarde. Muchas gracias a don Horacio Alvarado, a doña Silvia Valentuasi, a doña Gabriela San Román, a doña Nuria Chavarría, por supuesto, a don Jonathan Agüero y al moderador de esta mesa, el ingeniero Freddy Bolaños. Por favor, si nos acompañan ahora desde las butacas para continuar con nuestra agenda.